La temporada del Baskonia está siendo realmente muy complicada. Subidas, bajadas, remontadas, desventajas, partidos tirados a la basura. Un curso sumamente complicado para el conjunto dirigido por Pablo Lasso, que ahora, sin embargo, lleva 2 semanas a un muy buen nivel de juego. ¿Puede entrar en el play-in? ¿Qué opciones tiene de cara al resto de la temporada regular en la Liga Endesa? Hoy lo vamos a analizar con Sergio Vegas. Estamos a jueves 13 de marzo de 2025, esto es Gigantes Daily y mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Gigantes Daily, tu podcast diario donde siempre hablamos de baloncesto. Y hoy tengo aquí a mi lado a Sergio Vegas porque tocaba hablar del Baskonia, lo estábamos hablando antes de arrancar, que quizás sea la última vez que podamos hablar en positivo antes de que concluya la temporada del conjunto vasco. Y quería preguntarte antes de arrancar ya con el tema del día, un poco las sensaciones de estas últimas semanas, porque les estamos viendo que parece haber un pequeño cambio de tendencia, ¿no? Porque la victoria contra la Virtus, la remontada contra el Granca. No sé si antes del parón esperábamos ver a este equipo, yo creo que, no sé si tan bien o al menos en dinámica positiva. Bueno, muy buenas, tocayo, y a ti, a toda la gente que está viendo este programa. Bueno, a ver, es cierto que el parón, Pablo Lasso dijo que vendría bien para trabajar. La realidad es que hubo muchos jugadores que se fueron a las ventanas FIBA y que tampoco tuvo demasiado tiempo. Y hemos vivido como dos caras, ¿no? La primera semana, Partizan y Andorra, donde juegan los dos fuera de su pista y Baskonia no juegan nada bien. De hecho, yo creo que el de Andorra es un partido en el que yo creo que está muy en el debe del equipo de Pablo Lasso. Pero es cierto que los dos partidos en el Buesa, donde se ha hecho fuerte, y creo que son 7 victorias de manera consecutiva, combinando Euroliga y ACB, bueno, tiene como cosas recurrentes también dentro del equipo, por ejemplo, un mal segundo cuarto, problemas en el lanzamiento exterior, buenos inicios, pero luego caer hacia abajo y ser capaz de tratar de remontar. Saca un partido en el que Zalgiris le propone un baloncesto feo, defensivo, ¿no? Y bueno, pues sabe competir, aunque tiene un tiro de Ividas Sirvidis para poder llevárselo, y lo saca, con lo cual tiene vida todavía en esa pelea por el play-in, aunque yo creo que son las opciones remotas, y tampoco debería mirar hasta el final, simplemente intentar ganar esta semana al Alba y a partir de ahí ir construyendo poco a poco, y si hay opciones, perfecto. Y luego en ACB es cierto que la primera parte contra Gran Canaria es muy mala, a partir del minuto 3, pero la segunda parte es buena, ¿no? Y yo creo que Bueno, este incluso equipo... casi desde el cierre del segundo cuarto es Sí, bastante buen partido por parte del Baskonia. a mí lo que me sorprendió es que Pablo Lasso en rueda de prensa, que bueno, ya lo conoces bien, ¿no? Y no da puntada sin hilo, dejó la frase de es que igual somos así. Claro, igual somos así es ciertamente preocupante, ¿no? Porque es un equipo que va y viene. Es un equipo que tenía el Basquetaveras ganado a Gran Canaria, que igual para el público en general no le llama mucho la atención, pero un pase de Trent Forrest a un jugador, a Brusino concretamente, sacando de fondo después de un tiempo muerto, es un regalo pues le hace perder el básquet. La verdad es que igual no hace falta, pero igual sí, no se sabe, ¿no? Es decir, este equipo es capaz de hacer cosas muy buenas, capaz de ganar a grandes equipos de Europa y luego tirar rentas o ventajas que tiene prácticamente concedidas. Entonces, bueno, yo creo que es un año, para mí diría, no sé si la palabra es transición, pero un año de empezar a intentar asentar cosas de cara a un año o dos de Pablo Lasso en el que espero que el equipo dé un paso adelante importante. Sí, luego hablaremos un poco del futuro, pero me quería quedar un poco con esto que hablabas de la importancia de la Verás, por ejemplo, contra el Dinamo Gran Canaria este pasado fin de semana, que es lo que hablamos, un poco las dos caras de este equipo, que tiene unas explosiones, llámese por parte de Marcus Howard, por Chimamoneke, o por un poco el ascenso de Trent Forrest en los últimos meses, y luego la parte negativa, que en cualquier momento son capaces de encadenar un parcial negativo que tira por la borda 30 minutos de muy buen juego. Y si quieres empezamos un poco con el tema de la Euroliga. Y Sí. decías que llevaban sin perder en el Buesa desde hace unas bastante, lo he mirado ahora rápidamente, desde el 14 de enero en Euroliga, desde el 6 de enero en Liga Andesa. O sea que el Buesa está siendo un fortín en ese sentido. Y en Euroliga ahora mismo van decimocuartos. Están a 3 victorias de la zona del play-in. El margen de error, perdón, es minúsculo, que lo decías tú. Si ganan al Alba, pueden seguir vivos una semana más en esa pelea por entrar en la postemporada como ocurrió el año pasado. Y mirando un poco el calendario, la verdad es que lo tienen bastante bien para lo que podría haber sido. Alba esta semana, Bayern en casa la siguiente, doble cita en Turquía, que será súper importante, Asbel, y cierran la temporada en Milán. Está difícil, pero es que lo que decimos con este equipo realmente es que todo es posible. Todo, todo. El año pasado no olvidemos que tuvo que ganar a Virtus en Bolonia y al Madrid en Madrid y ganó los dos. Después de haber perdido Ujú. contra el EFES en un partido en el que el EFES le baila tremendamente al Vasco en aquel momento de Dusko Ivanovic. Sí, yo creo que primero es ir paso a paso. Me parece que este equipo
por cómo está confeccionado y por la temporada que lleva, no está para grandes planificaciones. Es decir, yo creo que tiene que pensar en el corto plazo y es gano al Alba, gano al Bayern y voy a la doble a intentar sacar una, ¿no? Yo creo que Ujú. la cuenta debe ser esa, o ojalá los dos, ¿no? Como hiciera hace un par de temporadas o tres con Joan Peñarroya, pero intentar ganar uno de los dos. Y si puede ser el EFES, porque claro, es un duelo directo, directísimo Claro. para esa pelea, ¿no? Y a partir de aquí, ver cómo está la situación. Que te queden Asbel en casa y luego el Milán. Milán yo creo que por calendario, estuve mirándolo el otro día, va a estar o sufriendo la última jornada o quedándose fuera la última jornada. Y añádele la lesión o los problemas físicos que está teniendo Nico Mirotic en estas últimas semanas, que no es cosa menor. Por eso, o sea, yo creo que va a ser un día y decir, bueno, gano las Asbel y veo qué pasa. Para mí, también lo digo, si Baskonia hace 16 victorias, es una muy buena Euroliga. El problema Por es que lo del año supuestísimo. pasado fue extraordinario. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que Baskonia Euroliga haga proezas, que la semana pasada tuvimos el 25 Ujú. aniversario y el evento que hubo, ¿no? En el que estuvo Bodiroga, Escola, Raco, que pensamos que viendo lo que hay enfrente, Baskonia tiene que estar en el top 10. No, no, para mí tiene que estar en la pelea por el top 10. Si llega a las dos últimas, con opciones, aunque sean remotas, de estar en el top 10, yo creo que la temporada es de 8, 8 y pico en Euroliga para Baskonia, porque desgraciadamente, no sé, pero es su realidad. O sea, su contexto económico es este, y no hay otra vuelta, igual que Zalgiris. O sea, los coloco ahí un poco en esa pelea. Y yo creo que podría ser una buena Euroliga, aunque es cierto, y algunos echarán las manos a la cabeza, especialmente los dos partidos contra Virtus, ¿no? El que regalas en Vitoria y el del tiro libre de Trenforres, que tiene también Sí. momentos de comedia, ya incluso el partido tiene de todo, ¿no? Y bueno, pero esto es una temporada que es así, pasan las cosas y bueno, pues vamos a ver cómo va y sobre todo ir paso a paso porque Alba me parece un rival que a Baskonia además históricamente le ha dado algún susto en Berlín. Entonces, no podemos darlo por ganado. Y que no están del todo mal respecto a cómo empezaron la temporada, que era súper dramático, sobre todo en Bundesliga. Decías el tema de las últimas temporadas, de alcanzar las 16 victorias. Coincido bastante en que sería un éxito, precisamente porque sí. O sea, las dos últimas temporadas de Baskonia son 18 victorias, pero claro, con unos presupuestos completamente diferentes al contexto actual. O sea, igual el global del presupuesto de Baskonia es similar al de otros años, pero es que los competidores han dado un paso adelante y han aumentado su gasto en la plantilla que te deja en la zona baja. Claro, es Que que te deja en el sitio en el que estás ahora mismo, que tu, esa es reali- la cuestión. es que tu realidad es, los cuatro primeros tienen un potencial económico brutal. Estrella Roja al fin ha hecho real que el dinero que invertía se ha convertido en rendimiento. Ujú. Partizan, también creo que es incuestionable que tiene más que tú. Barça, Milán, Efes, Madrid, tampoco hay ningún debate. Es decir, ya hay muchos. Es decir, que el Bayern, que podría ser un equipo más o menos de tu área, ha hecho muy buena temporada. Esto pasa, siempre hay un equipo que lo hace Ujú. muy bien. París Basket creo que es la gran sorpresa de la campaña y oye, yo me alegro porque además tiene una propuesta de juego muy divertida y en Vitoria tenemos mucho cariño a Tiago, ¿no? A Tiago Splitter. Y a partir de ahí estás tú. Es decir, no estás mal, estás muy bien. Claro, todo el mundo querría tener 19, ¿no? Es que estamos viendo como a día de hoy Madrid y Barça, es decir, Madrid y Barça, los dos No, grandes. bueno, claro, terminar la temporada con 19 sería igual ahora mismo a lo que está haciendo Fenerbahce. Claro, Es que. es que pongámonos un poco en contexto, ¿no? Yo creo que también eso hay que entenderlo. A mí me parece que lo del ACB que ahora hablaremos me parece más grave, porque en las 22 jornadas no estaba en playoff. Yo creo que Baskonia en Euroliga es cierto que paga para mí un mal rendimiento fuera de su pista. Solo ha ganado dos partidos. Fue uno en Belgrado contra Maccabi y el otro aquel de Zalgiris que va perdiendo y Sí. en el tercer cuarto remonta y el último cuarto domina. Es decir, ha tenido muchas opciones en Lyon, en París, que fue un partido en el que Baskonia solo mete un triple. Bueno, ha tenido como varios espacios donde ha podido ganar y yo creo que ahí también es donde se ha marcado su no clasificación. Pero creo que lo importante es que el equipo, para mí, en este final de temporada, volvamos a ver del Baskonia que siempre hemos conocido. Es decir, no sé si es mejor o peor que el resto, pero sí tiene un carácter que le hace acercarse al resto. Yo creo que esto Ujú. es un poco lo que se quiere buscar de este Baskonia, que es un poco el volver a encontrarse con un Baskonia que, bueno, pues que no es económicamente más poderoso, pero que sí que tiene ese carácter para medirse a ellos. No, totalmente. Y creo que las dos últimas jornadas, tanto contra la Virtus como contra el Dreamland Gran Canaria esta semana, creo que van un poco en la línea o pueden significar un cambio de tendencia. Sí. Porque visto lo visto, o sea, viendo el global de toda la temporada en Liga Andesa y en Euroliga, sí que detectas algunos pequeños cambios o alguna evolución del equipo que te hace confiar, al menos yo tengo la intuición de que pueden cambiar un poco las cosas de cara a este recta final de temporada. Y ahí pasamos un poco por el tema de Marcus Howard, que está siendo, yo creo que el termómetro del equipo, Sí. porque cuando él no está de ninguna manera. Pero No, cuando no. está un poquito, el equipo funciona a la perfección. A ver, es que estamos hablando del jugador que te puede convertir a un equipo normal en notable y un equipo notable en extraordinario, porque es un anotador,
único en Europa, ¿no? Y su temporada está siendo mala. Yo creo objetivamente está siendo mala porque no está siendo capaz de hacer de manera regular pues actuaciones que firmó el año pasado. Yo recuerdo que en abril tuvo números monstruosos o momentos clave de la temporada. Apareció. Al principio era porque yo creo que él no llegó del todo bien, el equipo parece que no le buscaba mucho. Yo creo que ahora ha sido cuestión de que él también ha entrado en un bucle que creo que es algo que también explica mucho esta temporada de Baskonia, de negatividad y de cosas malas Ujú. que te pasan, ¿no? A ver, yo creo que si hablamos de la temporada en global, para mí Baskonia tiene varios debes. Primero, que la plantilla es corta, porque ya no es por números, sino por número real, es decir, de jugadores que te valen. Realmente Baskonia está jugando con 10. Ahora cuando vuelva ya Kamar Baldwin, que lo hará próximamente, yo creo que esta semana puede hacerlo incluso. Y esos son muy pocos efectivos en una Euroliga y una Liga CB, donde vemos a Unicaja con 14, Valencia con 14, y Madrid y Barcelona, aunque el Barça tenga muchas lesiones, con unas plantillas más amplias. Luego creo que en la cuestión de los tres extracomunitarios y el tema de Kamar Baldwin en noviembre queda muy lejos en el tiempo, pero te lastró en el inicio de temporada. Tú además viviste, creo, si no me acuerdo, el partido de Zaragoza, que fue uno de Sí, los sí, sí, últimos, sí. lo viviste en directo, y aquel partido vasco tenía ganado. Pero la ausencia de otro base en una posición tan clave le perjudicó y ahora las ventanas le han dado una lesión de Kamar Baldwin también. Te quiero decir que dentro de la situación pues queda un poco ahí, ¿no? Y a mí me da la sensación de que nombres que se pensaban que tendría un impacto más grande, pienso sobre todo en Trent Forrest, pues no ha acabado de ser, yo creo que está haciendo buenos números, pero Ujú. no es el perfil de base que en Vitoria gusta. Y esto no sé si No. tú lo ves de fuera y tú ves mucho NBA, ¿no? También creo que es llamativo. No, y es que el caso de Trent Forrest al final es un jugador que traes que es debutante en la categoría y que salta de no jugar prácticamente en NBA a Eso tener es. que ser el base titular de un equipo Euroliga. O sea, es que necesita un periodo de adaptación. Tú lo tendrás mucho más presente por verlos de manera mucho más regular y en el estadio, pero es un jugador que empieza jugando muy lento Muy y lento. ahora en las últimas semanas o los últimos meses sí que ha llegado a igualar el nivel de la competición, pero hasta que, decías el partido de Zaragoza, hasta que no consigue jugar o ejecutar al nivel y a la velocidad a la que es requerida para la Euroliga, el Baskonia no puede funcionar a nivel ofensivo, porque No, Marcus Howard no es un base. es que debemos recordar qué jugadores han ido ocupando esa posición. Es que Cody Miller-McIntyre, con muchas limitaciones, que se ha consolidado como un buen jugador de Euroliga, pero no una superélite, era un jugador más rápido, un jugador que entendía el ritmo de juego. Estaba Darius Thompson, Pierre Henry, Luca Vildoza, ya no nos vamos a ir a Huertas y todo este tipo de Sí. nombres que son leyendas, ¿no? Pero eran jugadores que también hacían jugar al equipo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los dos pivots que tiene Baskonia, ante bases, por ejemplo, como vamos a poner Darius Thompson, estarían haciendo numerazos los dos, porque son jugadores que solo necesitan rematar. Y esto lo hacen muy bien. Una vez que salen de ese espectro, ya no saben. Pero bueno, que es una cuestión que tú ya sabías cuando los fichas, ¿no? A los dos, uno como inversión a largo plazo y otro como jugador de impacto inmediato. Y luego, bueno, pues es cierto que hay cosas que analizar, ¿no? A mí las últimas horas o días me genera curiosidad qué va a pasar con Lucas Amanich, que firmó hasta final de temporada y está jugando muy poco. Y creo que numéricamente no lo está haciendo mal y me está gustando lo que veo, pero claro, pensando en el Baskonia del futuro, digo, Moneke acaba contrato y lo más probable es que se vaya. Dices, ¿Samani se va a quedar o no? ¿No? Porque a mí me parece un jugador que tiene bastante potencial, juego de espaldas, es cierto que en defensa tiene que mejorar, pero bueno, incluso el propio Rocaópulos, ¿no? Que yo creo que está afrontando su segunda temporada y ha jugado, pues primero, yo creo que al principio le faltaban oportunidades y luego cuando las ha tenido tampoco ha tenido momentos mega brillantes, ¿no? Que creo que eso también pues puede ser algo que al Baskonia el año pasado hubo jugadores como Banja Marinkovic que le dieron ese Ujú. rendimiento. A mí es que Rocco Bulos me gusta mucho. Más A mí allá de que también. me parece un tipo muy carismático de alguna u otra manera, pero como jugador creo que es un perfil súper interesante, sobre todo para un equipo como Vasconia. No sé si lo van a poder retener, porque precisamente por esto va a haber bastantes equipos que vayan detrás de él. No, no es información, es una cuestión de Sí, sí. percepción y que termina contrato. Olfato Claro, periodístico tiene un año más y Vascones se encuentra dinero, exacto. le van a poner la cláusula y es probable que pase, sí, sí. Exacto, yo creo que ya se había publicado que estaban en negociaciones para Para extenderle y intentar tal. renovar, sí. Claro, o sea, es un jugador que es un 4 que puede tirar a un nivel y a un porcentaje, creo que está por encima del 40% este año en Euroliga, o sea que es un datazo. Pero sí, lo decías de Samanic, es difícil de entender porque sí que lleva mucho tiempo parado y había tenido diferentes problemas por los cuales no había podido competir en el principio de la temporada, pero es un jugador que a poco que esté bien físicamente te va a aportar y puede suplirte un poco en el corto plazo lo que pueda ser la baja hipotética de Chima Moneke, aunque sea un jugador ahora mismo No, insustituible dentro del es sistema. que los datos en Euroliga ha jugado 10 partidos, ¿eh? Son 15 minutos de juego, 9,5 puntos, 3 rebotes. Estamos hablando de un jugador que son números buenos, ¿eh? Para un jugador que Ujú. juega de espaldas, que es capaz de atacar el aro, que echa el balón al suelo. Yo creo que tiene elementos, ¿no? Yo creo que es un año
Pues que probablemente no vimos venir que sería de transición, ¿no? Porque la llegada de Pablo Lasso pues te genera una ilusión brutal, pero claro, es cierto que cuando tú piensas en entrenadores que llegan de nuevas a un proyecto, pienso en Zelko en Fenerbahce su primer año, Zelko en Partizan su primer año, por poner el caso de una super leyenda de Sí. Europa, ¿no? Que probablemente sean más coherentes con este Baskonia que pensar que Pablo Lasso iba a meter a este equipo, bueno, que todavía no ha terminado la temporada, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? En una final ACB, como hizo el año Ujú. pasado Murcia, sorprendiendo, me refiero, desde no una posición uno o 2 del Sí. ranking, ¿no? De arranque de playoff. Bueno, puede pasar. Yo espero que el equipo acabe bien. Creo que el equipo tiene buena voluntad. Es cierto que los bajones son muy bajones. O sea, es Es un tocar el equipo de suelo. extremos. O Sí, sea, es de un partido hace un récord de anotación y al siguiente todo lo contrario. eso es, ¿no? Pero también es cierto que cuando este grupo juega es que tiene talento, si tiene un foco en común, y aquí hay un detalle importante, el año pasado Baskonia convivió Euroliga y ACB prácticamente hasta el final, porque la temporada era más corta por aquello del preolímpico. Este año, si Baskonia no entra en play-in o entra en play-in, esto a mitad de abril termina. Con lo cual va a haber 6, 7 jornadas en las que Baskonia solo va a estar en ACB, y a un partido por semana, con la plantilla que tiene, le da de sobra. Claro, esto yo creo que es evidente. Y si Baskonia está en esa pelea por el playoff, que veremos esta semana, juega contra el Madrid en el Movistar Arena, pero si a partir de la 24 o 25 ya entra en posiciones de playoff, a mí me parece que no es un rival que me apetecería mucho si yo fuera Unicaja, Valencia, Real Madrid en un duelo de playoff a 3 partidos, porque este equipo sí te puede ganar. Sobre todo porque si acabas en dinámica positiva, es temporada nueva. O sea, son 7 jornadas Claro. que lo he mirado rápidamente ahora y vamos a hablar un poquito de Liga Endesa, que van novenos, balance de 11 victorias, 11 derrotas. Y lo que te decía, en las últimas semanas van como victoria, derrota, pero que ya es un paso adelante respecto al comienzo de la temporada. Y teniendo un poco en cuenta que Gran Canaria y Barça no pasan por su mejor momento, que los dos tienen ahora mismo el cierre de sus respectivas fases de De sus competición europea, sí, Eurocup sí. y Euroliga, etcétera. Ostras, yo sí que. Es lo que te decía. Yo miraba un poco calendarios, miraba un poco dinámicas de los equipos y no es por vender una moto que puede que no ocurra, sino que verdaderamente creo que sí que pueden ser, como decías tú, en el cierre de la temporada un equipo que te ponga en problemas. Y ahí, sin nada que perder, porque ya tienes asegurada la plaza de Euroliga para el año que viene y con un proyecto que no sabes hacia dónde te puede llevar, puede ser un equipo realmente peligroso. Sí, ahí sí, ¿no? Yo creo que en ese escenario Baskonia puede sentirse muy cómodo porque físicamente va a llegar bien a todos los partidos, porque puede ser que, yo qué sé, vamos a hablar además en positivo, que Unicaja gana la BCL o que Sí. Valencia gana la Eurocup, por poner dos casos. Bueno, puede ser, para Valencia es temporada buenísima si ganas la Eurocup. Bueno, pues igual ahí te puedes encontrar a 3 partidos un día tal, pum, ganas. El Madrid este año ha demostrado que no es el Madrid de la pasada temporada. Entonces, yo creo que, o la Laguna Tenerife O, le o pasa. las lesiones del Barça. Eso es, o el año pasado fue, ¿no? La Laguna Tenerife que llegó con muchas bajas al final, pues porque, oye, pues te pasa, ¿no? Bueno, tú tienes ese factor. Es cierto que para mí Baskonia no parte como favorito, pero creo que acabar bien la temporada puede ser la llave para que el mercado de 2025, que creo que debe ser muy importante para Baskonia, le encuentren, para mí, jugadores más de la idea del ASO, porque sí que es cierto que creo que el ASO ha intentado incidir mucho en que tengan una manera de pensar y de jugar que yo creo que hay jugadores que les cuesta en este bloque, y a partir de aquí, bueno, asentar unas bases y para mí corregir errores, ¿no? Para mí el caso, por ejemplo, que creo que hay que decirlo, la cuestión de los cupos, Baskonia tiene un problema, en el sentido de, bueno, tú inviertes mucho en Khalifa Diop, está bien, Tada es su jugador vertebral, pero tus 3 cupos, uno ya está en Granada, que es un Ndiaye, Usman pero Ndiaye. Rayeste y Sapkov no juegan, y creo que eso te quita suelo competitivo para, sobre todo cuando combinas Euroliga y ACB, pues no tener jugadores que salgan en esos partidos de ACB y te puedan dar ese rendimiento. No digo estrellas, pero sí jugadores Ujú. o veteranos o jóvenes con muchas ganas de comerse el parqué, o jugadores que tengan ganas de estar en Baskonia para reivindicarse también, ¿no? Yo creo que en ese sentido Lasso no me parece un entrenador que no usaría ese tipo de jugadores. Yo creo que les daría muy buen uso. Ujú. Ahora ya para cerrar y pensando un poco lo que decías, cogiéndote un poco el guante de perfiles que le puedan gustar a Pablo Lasso de cara a la próxima temporada, ¿qué tipo de jugadores, pensando un poco baloncesto completamente ficción, estamos en marzo, queda muchísimo para que termine la temporada, pero qué jugadores crees que, perfiles, no te digo nombres, de jugadores que encajarían ahora mismo o que te gustaría ver en este Baskonia? Porque Bueno, si estamos hablando de que es un momento de transición y tal, claro, llegará un momento en el que ya se tienen que poner las bases del futuro proyecto. sí, a ver, para mí creo que el primer nombre es un base-base. Porque creo que, bueno, Pablo fue un base totalmente organizador, fue el culpable, entre comillas, de que Baskonia viva una escuela de bases que empezó con él, la siguió Elmer Bennett, luego fue Pablo Prigioni. De hecho, la gente se acuerda mucho de Pablo y poco de Calde.
Y estamos hablando de Calde, vamos, ¿qué vamos a decir, no? De José Manuel Calderón. Pero ¿por qué es ese tipo de base? Creo que es lo que necesita este equipo, encontrar un jugador que le dé ese impacto. Y luego gente para mí, por un lado, que tenga mucho que demostrar, que tenga ganas de llegar a Vitoria con ese crecimiento de voy a intentar hacer 2 grandes temporadas y voy a implicarme mucho con la ciudad, voy a estar muy metido dentro del club. Mira, pienso en Rocas Giedraitis en su momento, que tuvo un gran impacto y se sintió muy cómodo en Gasteiz. Y creo que luego la mejora también debe llegar en base a las ventas, porque creo que va a haber, como siempre ha habido ventas en Vitoria, y creo que esto es una cuestión que estamos muy acostumbrados aquí en Gasteiz, a que haya interiores que generen muchas cosas, ¿no? Yo creo que, no sé si un Samanic, pero sí un jugador de ese perfil con movilidad. Veremos si soluciona lo de tener 2 pivots que son parecidos en cuanto a rol, que creo que ahí sí que debería buscar una mejora en cuanto al tipo de interior que sea algo más autosuficiente y mejorar el equipo con algún tirador. Porque es cierto que Baskonia este año, si algo ha sufrido especialmente en Euroliga, es la irregularidad en el lanzamiento triple, porque Cabarrot es tirador correcto, pero no es un especialista. Tadas ha tenido momentos, además Tadas se lesiona con cierta Sí. recurrencia. Monek, no, aunque ha mejorado, no es un especialista. De hecho, Forres, que tenía el San Benito de ser un mal tirador, en ACB está en un 50 y algo, Sí, está en creo, ¿eh? 50% en tiros de dos y 50%, 54% en Eso triples, es. O creo. sea, por eso Una digo, o pasada. sea, que tampoco es que esté tirando mal, pero es cierto que no tienes más allá de Howard, que debería serlo, esos jugadores. Y ver qué pasa con Marcus, ¿no? Que yo entiendo que tiene contrato de larga duración, que creo que debería quedarse y ser una pieza clave. Y yo creo que él, un poco por lo que vimos el otro día también en el vídeo del club, tiene ese interés, esa ilusión, ¿no? De ser un poco referencia en Vitoria. Pero a partir de ahí rodearlo bien. Porque creo que al final, si tú te gastas un dinero importante en una estrella, es para darle muchos balones, ¿no? Que al final, no voy a decirte que tenga que ser el modelo de Spanulis 2012-2013, donde todo giraba alrededor de él, porque Spanulis era otra dimensión de jugador, pero sí que si tengo una superestrella, voy a darle balones a este jugador y me voy con él hasta donde me lleve, ¿no? Y bueno, pues para mí creo que la clave es que la filosofía de los jugadores sean de la mentalidad de Pablo y que el base sea un base de verdad, en el sentido de hacer jugar al equipo como os ha gustado siempre en Vitoria. Es que es difícil de entender para el de fuera, pero es que en Vitoria, si hay un base de verdad, la gente con Darius Thompson es que flipaba, porque era un base que decías, pasa, juega, hace jugar al equipo y eso a la gente le vuelve loco. Es que el baloncesto puede haber cambiado mucho, pero si tienes un base bueno, un buen director de juego, yo creo que con eso puedes llegar Hombre. mucho más lejos de lo que podrías hacer con O muchísimo más presupuesto. el otro día generamos un debate muy interesante en la radio, porque les dije yo, claro, el del 2016 no tenía un base, porque eran Mike James y Ujú. Darius Adams. Lo que son bases cerebrales no eran. Claro, pero Pero, tenías a Borussis, ¿no? efectivamente, ahí tenías al base. Entonces, era el que te daba la pausa al juego. Si no consigues, porque el mercado te ofrece jugadores muy anotadores, bueno, tienes que encontrar a alguien que le dé la pausa al equipo. Y alguien tiene que, o sea, me refiero, tienen que buscar ese jugador que haga que el equipo piense, respire, de ese punto de experiencia, ¿no? Que creo que también es fundamental. Y si hablamos del base, si tú tienes un pivot solvente, hombre, ya no digo la temporada que hizo Yanis Burusis, que fue quinteto de Sí. Euroliga y MVP y tal, de ACB, pero hablo de un jugador que realmente te dé algo más de pozo al equipo, que distribuya. Creo que, bueno, sería algo muy ideal, porque creo que sí, el año 2 de Pablo Lasso en Vitoria tiene que ser un año muy diferente en cuanto a estilo de juego y el número de victorias, que creo que tiene que cambiar. Veremos cómo termina de resolverse esta temporada del Baskonia, Sergio. Muchas gracias, como siempre, por pasarte por aquí por Gigantes Daily para analizar un poco, en este caso, la actualidad y futuro del Baskonia, que es interesante y va a ser realmente uno de los puntos a seguir en los próximos meses y hasta que empiece la próxima temporada. Un abrazo muy fuerte. Y recordarle a la gente que tenemos también nuevo número, perdón, de la revista del mes de marzo. Precisamente creo que tú escribías un Sobre artículo Kendrick Perry. sobre Kendrick Perry con Sí, el de sí. Unicaja. Y tenéis mucho más contenido, como siempre, en nuestras redes sociales y en el resto de nuestros perfiles de Gigantes de Básquet. Nos despedimos. Un saludo y hasta mañana.